Al saludo. Al hablar de las medidas de tendencia central, decidimos realizar una actividad en un grupo deportivo, en un club de fútbol con 20 muchachos entre las edades de 12, 13 y 14 años. Para esto se les realizaron tres pruebas: prueba de velocidad, prueba de resistencia y prueba de agilidad, con el fin de lograr ver cuál era la moda, la media y la mediana aritmética. Entonces ya mis compañeros les van a explicar cuál es la media, mediana y moda. Continuando con la explicación que dio mi compañero, voy a explicar lo que significa la media, la mediana y la moda. La media es la medida aritmética, es la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Se calcula dependiendo de cómo van ordenados los datos. La mediana es aquel valor central entre todos los valores del conjunto de datos, cuando estos están ordenados de forma creciente a descendiente. Y la moda es el número es el dato que más veces se repite en toda la frecuencia. Entonces, el número que mayor veces se repite, esa es la moda. Bueno, compañeros, con esto le doy paso a mi siguiente compañero que va a explicar el resto. Bueno, buenas tardes. Vamos a complementar la actividad que dijo mi compañero César con dos ejemplos. El primer ejemplo es de la media y el segundo ejemplo sería de la moda. Entonces, la media aritmética de un conjunto de datos es el cociente entre la suma de todos los datos y el número de estos. Entonces, un ejemplo, las notas de Andrés el año pasado fueron 5, 6, 4, 7, 8, 4 y 6. La nota media de Juan es, entonces, la suma de 5, 6, 4, 7, 8 y 4, 6 da un valor total de 40. Y ahí, pues con los datos como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los datos, entonces se divide el 40 con el 7 y daría un valor de 5,7 como resultado. ¿Listo? Ahí pueden ver la suma de estos con los datos. Entonces se divide y da el valor de 5,7 como resultado. El cálculo de la media aritmética en cuanto a los datos que se repiten. Entonces, primero, se multiplican los datos por las frecuencias absolutas y repetitivas y se suman. El resultado se divide por el total de los datos. Ejemplo, las notas de un grupo de alumnos fueron. Entonces, acá tenemos una tabla, estas son las notas, la frecuencia absoluta, las notas X y frecuencias absolutas. Tenemos aquí entonces el total de 25 y de 129. 129 dividido en 25 da como resultado un 5,1. ¿Sí? Datos de frecuencia que son 129 y el total de los datos 25. ¿Sí? Da como resultado 5,1. La mediana de conjunto de datos de un valor del mismo tal que el número de datos menores que es igual al número de datos mayores que él. Ejemplo, los pesos en kilogramos de 7 jugadores de un equipo de fútbol son. Entonces tenemos acá unos valores: 72, 65, 71, 56, 59, 63 y 72. Los ordenamos. El dato que queda en el centro es 65. Y la mediana vale 65. El caso: si el número de datos fuese por la mediana de la mediana aritmética de los dos valores centrales, es decir, el 65 y el 63. Para el conjunto de 56, 57, 59, 63 y 65 que está en negrilla, 71, 72, 72, la mediana es. Entonces acá se suma
63 más 65, ¿listo? Y al dividirlos en 2 daría como resultado 64. En la moda. En la moda de conjunto de los datos de- del conjunto de los datos que más se repite. Por ejemplo, una zapatería ha vendido unas semanas los zapatos que se reflejan en la tabla. Esta es la tabla, este es el número de calzado y este es el número de personas. El número de zapatos más vendidos es el dato mayor, es el dato con mayor frecuencia absoluta, que es 41. Ahí está, en la flecha. Y el 35 sería la compra de las 35 personas. La moda es 41. Y ya para terminar, pues esos serían los ejercicios. Que tengan buena tarde. Para obtener un porcentaje en cuanto a las edades de los niños que se le fueron practicadas las actividades físicas, decidimos tener en cuenta las medidas de tendencia central. En esto utilizamos la media, la mediana y la moda. Para hacer el procedimiento se tiene en cuenta una tabla de frecuencias. Bueno, se tiene en cuenta una tabla de frecuencia donde se va a ubicar la edad de los niños en X, la frecuencia que se repite el número de años, el factor común que llevan las edades en cuanto a lo lógico, y se multiplica X por F. Pues ya tenemos los datos aquí recogidos, ya todos los datos. Este es el número de años que tienen los niños, que son aproximadamente entre los 11 a los 16 años. Aquí son los años. Este es el número de frecuencias con que se repite el año entre los niños. Este uno, dos. Bueno, ahora básicamente lo que hacemos acá es hallar la mediana. La mediana, eso. ¿La mediana qué es? La mediana es la sumatoria de del resultado que nos da aquí multiplicado el número de frecuencia por el número de años, que en este caso aquí se hace la multiplicación del número de años por la frecuencia. 12 por 5, 60, 13 por 8, 104, 15 por 7, 105, 16 por 1, 16, 16 por 11, 11, 14 por 2, 28. Eso. Estos datos que son los de la... Bueno, ya después se suma la frecuencia, que nos da un valor de 24, y después de obtener la multiplicación de la frecuencia por el número de edades, que es este resultado, vamos a hacer la sumatoria de este en total. Esto. 324. Ok, entonces acá se pasa, se divide el número total, 324, sobre la frecuencia, que es 24, que eso nos va a dar un total de 13,5, y esa va a ser la media de ese conjunto de datos. Esa va a ser la media de este conjunto de datos. Para sacar la mediana, lo que vamos a hacer es dividir n sobre 2, que eso es igual a n sobre el número de frecuencias, que es 24 sobre 2, y eso es igual a 12. Sí, 12. Para obtener la mediana, que es este 13, para buscarlo
lo vamos a encontrar aquí en la frecuencia absoluta acumulada, y para obtenerla la hacemos de esta manera. Esto es acumular la frecuencia, simplemente es hacer esto. La frecuencia aquí es 5, colocamos el 5. Para la segunda hacemos esta, 5 más 8, que es 13. Y para la tercera, las 13. 13 más 7, 20. Y así se van aumentando los números acá. Aquí serían 21, 22 y 24. Tenemos que tener en cuenta que siempre va a dar el mismo número de datos acá abajito. Y como podemos ver, esta sí es, este que está aquí, es la mediana, como está aquí, que es la mediana. Y ahora para hacer la moda, vamos a ubicar el número que más tiene frecuencia en la tabla de datos, que en este caso es el 8 y es el 13. Siempre se coloca el número de años, por decirlo así, que es igual a 13. Número de años de los niños con los que realizamos esta actividad. Este es el promedio o porcentaje equivalente al número de años en las edades que se realizó esta actividad física.